Pozdravljeni na pogovoru s katalonskima pisateljicama Carre Santos in Maite Carranza. Naj jo uvodoma na kratko predstavimo. Carre Santos, ki piše v kastilščini in katalonščini, so zgodbe tako navdušile, da je začela pisati pri 8 letih in bila že zelo zgodaj odločena, da se bo posvetila le pisanju. Pozornost je vzbudila s svojimi knjižnim prvencem, zbirko kratkih zgodb, tej pa so sledili številni romani za odrasle, 2 knjigi poezije in besedila za mladino ter otroke. V slovenščino so prevedeni Prodam mamo, Prodam očeta, Prodam rozinkota ter Laž. Njena besedila so med bralci izredno priljubljena. Poleg španskih in katalonskih bralcev jo poznajo še v Nemčiji, Romuniji, na Portugalskem in v Braziliji, Italiji, na Švedskem, Norveškem in Nizozemskem. Prevedena so tudi v hebrejščino, grščino, litovščino in korejščino. S svojim delom je nagovorila tudi literarne poznavalce in kritike, ki so ji podelili vrsto literarnih nagrad, med drugim tudi leta 2017 najprestižnejšo špansko nagrado za romanopisje Premio Nadal, leta 2020 pa nagrado Mali Cervantes. Serija Prodam mamo, torej Prodam mamo, očeta in rozinkota, na humoren način govori o družinskem vsakdanjiku in ljubezni. Namenjena je bralcem druge triade in je v Sloveniji doživela izjemen odmev. Vse 3 knjige so tudi prejemnice nagrade Zlata hruška. Izjemno odmeva tudi mladinski roman Laž, ki navidezno tematizira nevarnosti spleta, a v resnici v sebi skriva veliko več. Pisateljica in scenaristka Maite Carranza je po poklicu antropologinja, a že vrsto let živi od svojega peresa. Pri bralcih izredno priljubljena avtorica je doslej podpisala več kot 60 besedil za otroke in mladostnike, 20 scenarijev, piše pa tudi romane za odrasle. Nadvse jo ceni tudi strokovna javnost, saj je ena redkih ženskih avtoric v Španiji, ovenčanih z najprestižnejšo špansko literarno nagrado za mladinske avtorje, nacionalno nagrado za mladinsko književnost. Prejela jo je za roman Zastrupljene besede, ki jo je v slovenskem prevodu leta 2014 izdala založba Miš. Je tudi prejemnica nagrade Mali Cervantes in številnih drugih nagrad, med drugim tudi nominacije za med mladimi bralci najbolj priljubljeno besedilo Premio Ače, ki jo je leta 2017 prejela ravno za roman Poti svobode, ki ga je leta 2019 izdala založba Malinc. Problemski roman Zastrupljene besede je prvi mladinski roman, ki v španskem okolju tematizira spolne zlorabe. Navdihnila pa ga je zgodba Nataše Kampuš. Slovenski prevod Veronike Rot je prejel nagrado Zlata hruška. Roman Poti svobode pa se vrača v preteklost, v čas španske državljanske vojne, ki jo preplete s sedanjostjo in razkrivanjem dobro varovane družinske skrivnosti. Buenas tardes. Encantada de poder saludar en Eslovenia de una manera virtual a Carre Santos y Maite Carranza, 2 grandes de literatura infantil y juvenil española y bueno, también de la literatura catalana. Así que un placer poder charlar con vosotras después de leeros, después de pasar tanto tiempo, emergida en las páginas, ¿no?, de vuestros libros. Las 2 sois autoras de una obra muy extensa. Habéis escrito géneros diferentes para públicos distintos. En Eslovenia estáis presentes con literatura infantil y juvenil. Bueno, juvenil más bien, no infantil, ¿no? Pero quería preguntaros cómo os identificáis con esta parte de vuestra creación. O sea, ¿por qué lo pregunto, no? Tengo que explicar un poco. Porque me parece que a veces las literaturas, al pasar a otra literatura, dan una imagen totalmente distinta. Y vosotras, claro, habéis abarcado tantas cosas que, claro, es cuestión también de ver un poco si esto, lo que podemos leer en Eslovenia, corresponde a todo el universo que ofrecéis, ¿no?, dentro de vuestros libros. Uh-huh. Bueno, yo puedo responder después. Carre tiene una obra diferente a la mía, cada una de nosotras ha cultivado campos diferentes. Yo personalmente sí que me identifico, puesto que yo sí que distingo de una obra anterior al año 2000, o sea, yo soy más vieja y escribí desde antes,
Y creo que la obra anterior al año 2000 sí que respondía a otros intereses, pues más de entretenimiento, de descubrimiento mío, de juego. Y en cambio, a partir del año 2000 en adelante, mi compromiso con temas sociales, con aspectos que me abren mi curiosidad y sobre los cuales me documento y quiero ahondar, me hicieron escribir un tipo de literatura más parecida, es decir, a la que ha sido traducida y con la cual me identifico plenamente. Yo también me identifico plenamente. No hace falta conocer todo lo que has hecho ni todo lo que estás haciendo para que algo sea valorativo de lo que haces, ¿no? Yo por lo menos valoro mucho tener la posibilidad de tocar distintos géneros y llegar a distintos públicos, porque para mí es muy enriquecedor, me permite combatir el aburrimiento que nos acecha a todos, ¿no? Y también me permite tener distintas voces, porque, por ejemplo, el público infantil, pues para mí es un terreno de libertad absoluta, de imaginación, de sentido del humor. Muchas veces el sentido del humor no se entiende bien en la literatura para adultos, ¿no? O no sé, es que hay muchos adultos muy serios, no lo acabo de entender, pero así es, ¿no? Y en cambio, los niños, pues creo que agradecen el sentido del humor, o por lo menos a mí me apetece compartirlo con ellos. Por tanto, es una faceta distinta, pero absolutamente valorativa de lo que hago. Ya lo habéis mencionado, pero ¿qué contacto tenéis con vuestros jóvenes lectores, ¿no? ¿Habéis también tenido alguna información sobre la recepción de vuestra obra aquí en Eslovenia? Yo personalmente no he tenido esa suerte, es decir, no he tenido contacto con los lectores eslovenos. Lo que sí que puedo decir es que es un privilegio para los que escribimos para jóvenes poder acercarnos a esas aulas, porque no encontramos un solo lector, sino muchos, y hay unas sinergias muy interesantes. Con lo cual yo a veces me he alejado de la literatura juvenil y he regresado porque la respuesta es mucho más pasional, es mucho más próxima, más intensa, y el termómetro de saber hasta qué punto, porque sabes interpretar silencios, comentarios, el tipo de recepción que tiene tu obra te da el indicador que tú necesitas para saber. Todavía les entiendo, todavía les llego al alma, les toco fibras sensibles. No se tratan tanto de modas externas y de ornamentos, sino de sus almas, ¿no? De lo que yo digo, lo que piensan, lo que sienten. Y a veces piensas, ya han pasado tantos años y te alejas de ellos. Intentas conocerlos. Eso da vitalidad y frescor siempre a la literatura juvenil. Bueno, yo estoy de acuerdo también, es que creo que lo voy a decir a cada respuesta de Maite, pero yo suelo decir lo que bueno, y en algún momento nos podríamos pelear para darle a esto un poco más de emoción, pero yo creo que hay que conocer a los lectores para los que estás escribiendo y que en literatura infantil y juvenil no puedes permitirte el lujo de permanecer al margen. Es absolutamente indispensable conocerles y eso que decía Maite, ¿no? Saber si todavía les llegas, si todavía eres capaz de emocionarles, en qué mundos están, porque, claro, ellos siempre tienen la misma edad, ¿no? Escribimos para lectores de secundaria, siempre tienen 15, 16, o para lectores de primaria, siempre tienen 8, 9, 10, pero claro, nosotras tenemos cada año un año más y no soy tan joven como Maite presuponía en la primera respuesta. Es decir, que es obligatorio, ¿no? Visitarles, conocerles. Y yo sí he tenido, por suerte, esa experiencia, como tú bien sabes, Bárbara, y de compartir con vuestros lectores alguna visita y algún ratito en las escuelas. Recuerdo momentos de mucho humor, sobre todo provocados por el nombre de un personaje que, traducido el nombre a vuestro idioma, pues generaba unas confusiones muy divertidas que a mí también me divirtieron mucho. Y bueno, y ellos, ¿no? Que ellos siempre te dan una energía sobrenatural, diría, y sales de esos encuentros con muchas ganas de seguir, primero, teniéndolos y escribiendo para ellos. ¿Seguís? Los comentarios que os hacen pensar en lo que vais a escribir, ¿los tenéis en cuenta? Los comentarios, digo, de los jóvenes, de vuestros lectores. Responde ahora, Care, porque sí, así nos vamos turnando. Sí, no. Hay veces en que los comentarios más
inocuos o los que parece que son menos interesantes, te abren un mundo. Esto suele ocurrir en todas las edades, ¿no? Gente que cree que tiene que hablar contigo porque con lo que te cuenta vas a escribir 7 novelas, generalmente no es así, ¿no? Generalmente lo que te cuentan no te da para... Y en cambio, de repente encuentras a alguien que comparte contigo una experiencia personal o una pequeña emoción y aquello te abre un mundo. Yo creo que lo importante es estar receptiva y yo escucho, por supuesto, todo lo que me cuentan todos los lectores, pero en especial los jóvenes. Tengo la suerte de que me cuentan muchas cosas, muchas veces me escriben a raíz de la lectura de mis novelas y por supuesto que me alimento mucho de eso, por supuesto. Y lo escucho todo, no todo lo aprovecho, porque es que entre otras cosas sería preocupante que tuviera que escribir novelas a partir de los mails que recibo, algo más se me ocurre, pero por supuesto que los escucho. Yo tuve una experiencia muy interesante cuando escribí una trilogía, la trilogía de las brujas, y sí que me condicionó porque era ese momento en el cual yo podía optar por diferentes caminos sobre mis propios personajes, sobre el desenlace de algunas tramas y además enriquecí muchísimo todo el entramado de atmósferas que me sugirieron los lectores. Por el hecho de estar traducidas a otras lenguas, me llegaron informaciones, opiniones y bueno, yo olía diferente, oía palabras en otro idioma, fue muy interesante, hasta el punto de que me llegó a preocupar, yo creo que me llegué a obsesionar con el tercer libro, por no poder contentar a todos los lectores que había tenido ya entonces experiencias de visitas a muchos países. Y recuerdo que pensé, ¿y si me ocurre algo? ¿Y si tengo un accidente? No puedo acabar de escribir esa novela. Me sentiré en deuda eternamente, o sea, me lo pedirán tanto que seré un fantasma errante todo el resto de la eternidad, ¿no? Con lo cual me daba un poco de yuyu. Y recuerdo que le pedí a mi hija y le escribí el ítem de lo que tenía, cómo se tenía que acabar. Digo, si a mí me ocurre algo, por favor, acábalo, porque si no me maldecirán, ¿no? Y fue una experiencia muy intensa. Y pensé, no, nunca más. Si escribo una trilogía, la escribo seguida y así ya no estoy tan a merced de, bueno, de intentar contentar o escuchar tanto, ¿no? Pero fue emocionante, fue bonito. Y bueno, a diferencia de obras para el público adulto, ¿no? O sea, bueno, no tenéis tanto contacto con ellos, pero también el procedimiento, o sea, cómo se escribe para los niños y cómo se escribe para los adultos. ¿Hay diferencias? O sea, ¿es igual? Bueno, es más compleja igual, ¿no? La obra para adultos, pero, o sea, desde vuestro punto de vista, ¿cómo es? Yo, sinceramente, he escrito 2 obras para adultos, Care ha escrito más, y yo lo digo con toda la sinceridad. Yo soy adulta y cuando escribo para adultos, pues no tengo que transformar nada, es decir, simplemente soy yo misma. Con los jóvenes, en cambio, hay algo que sí que estoy pendiente, es que necesitan algo más de acompañamiento en la lectura, en la construcción de una historia. Yo soy guionista. Cuando trabajo para televisión, trabajo de una forma, porque sé que estoy compitiendo con otras cadenas, con los anuncios, con el formato, con lo cual estoy pendiente. Yo no puedo decir, es que yo creo y me olvido de hacia quién va dirigido. No, yo sí que lo tengo en cuenta. Por ejemplo, para jóvenes, soy más sintética, soy más ágil. Procuro que hayan personajes cercanos a esos lectores, de alguna edad, que les pueda de alguna forma interesar. En los adultos, no. En los adultos les trato como adultos. Y si quiero hacer una disquisición filosófica de 4 páginas, la hago. Si me quiero permitir una descripción, algo más minuciosa de lo que haría en otra circunstancia, pues la hago porque a mí me apetece. A ver, tengo en cuenta también que la literatura no aburra o que no se pierda la estructura, que soy muy estructurada. Pero sí que con los adultos me permito más licencias, con los jóvenes soy más estricta en que no pierda el ritmo, que no aburra, que haya emoción siempre, porque sé, lo sé porque los conozco, pues que no pueden despistarse excesivamente en un libro para ellos.
A mí me gustaría poder decir que soy muy estructurada, pero soy un auténtico caos, es decir, que me da una envidia terrible, Maite. Pero mira, voy a estar en desacuerdo. Muy bien. Voy a estar un poquito en desacuerdo. Yo no establezco diferencias entre escribir para jóvenes, para niños es otra cosa. Y yo creo que no me sale tan bien como para jóvenes, sinceramente. Pero para jóvenes, que es quizá mi público mi público favorito, sin lugar a dudas, de cualquier tipo de público y uno de los más difíciles a los que puede enfrentarse un escritor. Yo simplemente sé muy bien que estoy escribiendo para un público no convencido. Es decir, cuando escribo para adultos, sé que escribo para alguien que ya es cliente, ¿no? Ya está convencido, no hay que convencerle de que la literatura es maravillosa, ya sabe que la literatura es maravillosa. Por tanto, en eso somos cómplices y yo no me siento en la obligación de estarle convenciendo a cada página de que aquello que estamos haciendo está muy bien. En cambio, cuando escribo para jóvenes, sí me siento en la obligación de demostrarle lo feliz que será si lee y todo lo que los libros pueden aportarle. Sobre todo a su felicidad. No me estoy refiriendo a cuestiones educativas ni vocabulario, no, todo esto es un rollo. Me estoy refiriendo a lo felices que podemos ser aquellos que leemos con asiduidad. Y me siento en la obligación de convencerles, como de hacerles socios de un club maravilloso, ¿no? Eso es lo que yo siento cuando escribo para jóvenes y por tanto me esfuerzo en llamarles a ese club y en darles algún incentivo para que se queden. Pues sí que hemos dicho lo mismo, es que yo no sé por qué has dicho que estabas en desacuerdo. Yo he dicho que en los jóvenes utilizaba... Bueno, porque decías que es distinto escribir para jóvenes que para adultos. Sí, pero que en los adultos no me permitía todas las licencias y que no les trataba de una forma diferente o especial, sino que estaba simplemente hablando con ellos. En cambio, a los jóvenes me lo curraba. Quiero decir que tenía Son muy difíciles. el propósito de no aburrirles y de que no pudieran perderse, que estuviesen atrapados en esa lectura, con lo cual tienes que desarrollar muchos ejercicios de habilidad, ¿no? De convencimiento, seducción, etcétera. O sea, sí. Tal vez la diferencia mayor es en eso que decías de que con los adultos eres tú, ¿no? Pues yo no sé si es que una parte de mí sigue teniendo 15 años, pero yo me siento igual igual yo cuando escribo para adultos que cuando escribo para jóvenes. Es que me acuerdo de una cita, pero ahora, y bueno, antes también, procuraba encontrarla, pero no la encuentro. Care, en tu página web había un artículo en el que tú decías más o menos lo mismo, lo que acabas de decir, pero con otras palabras, ¿no? Que en realidad ahora la literatura, bueno, juvenil se ha convertido en una literatura, o sea, legible, o sea, una literatura que los jóvenes realmente leen, ¿no? ¿Te acuerdas de este? Es que no bueno, en fin. Pero, bueno, quería que profundizáramos un poco más, comentáramos un poco más esto, ¿no? Ahora parece que, bueno, o sea, no hay temas, tabúes, se puede escribir sobre todo. O sea, también es un terreno bastante resbaladizo en realidad, ¿no? O sea, ¿dónde poner el límite? ¿Cómo ponéis vosotras el límite? Porque, claro, no puede pasar todo, me imagino, porque, o sea, por lo que he leído, o sea, veo que lo curráis mucho, que tenéis muchísimo cuidado y que conocéis muy bien el límite al que podéis ir, ¿no? Yo creo que sí hay temas tabú, pero precisamente estás hablando con dos autoras que hablan de temas de los que seguramente mucha gente no se atrevería a hablar y que escriben libros, bueno, hablo por Maite, Palabras envenenadas, por ejemplo, es un libro muy valiente, que seguro que estoy convencida de que asusta a muchos padres y a muchos profesores, de la misma manera que entusiasma a otros muchos que entienden realmente qué es la literatura para jóvenes. El problema de la literatura para jóvenes es que suele haber un adulto que prescribe. Y a veces estos adultos, que siempre son una barrera entre el lector y el autor, ¿no? Esos adultos a veces no entienden nada. Ese es el problema. Habría que empezar educando a esos adultos, ¿no? Y explicarles que la literatura es una experiencia, que es mejor llegar a esa experiencia a través de los libros que a través de la vida real, que a los jóvenes les interesa el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Como a todos nos interesa saber lo peor de todos nosotros y eso se lo muestra la literatura y se lo muestran autores que a pesar de tocar temas valientes saben muy bien para quién escriben, porque
De la misma manera que Palabras envenenadas trata un tema muy duro y muy difícil, lo trata de un modo que demuestra a cada página que sabe muy bien para quién está escribiendo. Y bueno, y no me enrollo, pero lo que yo decía en esa, creo recordar, es que por suerte ahora existen autores y autoras que escriben para ellos, porque cuando yo era adolescente pues estábamos leyendo literatura anglosajona y donde los personajes comían cosas que yo no sabía ni qué eran y iban a lugares donde igual yo no iré nunca. Y por tanto ahora esa suerte sí existe. Los lectores tienen una literatura hecha para ellos por autores profesionales que les conocen y que les pueden hablar de tú a tú y con temas que les interesen. Ojalá hubiera existido un libro como Palabras envenenadas cuando yo tenía 15 años. Sí, yo también lo echaba de menos, o sea, sí. Os digo que fue una carambola, porque yo creo que si no hubiese ganado el premio de Bennett tal vez no se hubiese publicado también. Soy bastante pesimista en ese sentido. Yo creía que se abrirían muchas puertas y después me han llegado voces de que no es así, de que ese mismo tema del abuso sexual después ya tampoco no ha sido tratado con normalidad por otros autores en otras editoriales. Hay mucho miedo al políticamente correcto, hay mucho miedo a la reacción, como dice Care, de los adultos. Los adultos son los padres, los maestros, los intermediarios siempre. Yo tengo en ese sentido una envidia sana con respecto a otros países. Estuve, por ejemplo, en la Feria del Libro en París y la verdad es que me pareció excepcional. Los libros que yo me leí, recuperé mi francés de cuando era niña, ¿no? Me leí para esa situación algunos autores que compartirían mesa conmigo, de eso hace 4 años, 5, y me quedé impresionadísima, Care. O sea, era increíble la libertad temática que tenían esos autores, cosas impensables en España. En España hay mucho miedo porque la literatura es muy escolar, pero tendría que salir a veces del proteccionismo de la escuela y del paternalismo de las familias y fluir libremente, porque hasta los libros considerados juveniles que fluyen también son, yo creo que a veces excesivamente moralistas en España. Les falta lo que ha dicho, el lado oscuro, les falta el lado oscuro que la juventud tiene, explota, y además es muy interesante que se refleje ese lado oscuro. Yo a veces lo he pensado, digo, bueno, tendré que salir del circuito escolar para explicar determinadas cosas que hace tiempo que quiero explicar. Me espero, pero quiero decir, me espero a mi tiempo, porque necesito mi tiempo, pero creo que es necesario que se produzca esa ruptura de control y no hay libertad de expresión total. Es decir, por ejemplo, un tema muy, muy tabú es el sexo, continúa siéndolo. ¿Por qué? Porque la mayoría de editoriales están todavía bajo la cúpula de la Iglesia y si no lo están condicionados por el mundo escolar, que lo miran con lupa, miran los libros con lupa. Eso es un bueno, yo creo que es general. Primero, yo me siento muy identificada con lo que dice Maite del premio DB. El premio DB es una rara avis, EDB también lo es, una rara avis en algunas cosas, en otras no tanto, pero si mi novela Mentira no hubiera ganado el premio DB, es muy probable que... Otra novela Valiente también que igual no habría encontrado editor o no, desde luego no habría llegado a los lectores que ha llegado, seguro. Pero yo, para consolar un poco a Maite, creo que ese es un mal de muchos países y que hay algunos que están mejor que nosotros. Creo que España está en un punto medio alto, digamos, de tolerancia, pero luego hay países donde el nivel de censura en la literatura juvenil es insoportable. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos hay una lista de temas que no se pueden tratar, entre los cuales, por ejemplo, se incluye el ahogamiento en las piscinas. Que dices, pero ¿de qué me estáis hablando? ¿No? En realidad eso es censura y es una manera de limitar a los creadores a que no hagan su trabajo, y habría que replantearse muchas cosas, y tal vez los escritores de literatura juvenil deberíamos en algún momento levantar la voz y quejarnos, pero como tampoco tenemos mucha voz ni mucha presencia pública, pues es algo de lo que no se suele hablar. Pero bueno, las dos habéis mencionado la censura y la autocensura. O sea, ¿empleáis alguna vez esta herramienta? Y bueno, decir, a partir de ahí no voy, o sea, esta es la línea que me pongo. Conocéis el mundo editorial, o sea, lo conocéis muy bien.
¿esto influye de una manera? O sea... Pero para mí la autocensura simplemente responde a mi moral, ¿no? A mis valores como persona. Yo no puedo escribir con lo que no soy, evidentemente, y escribo No, con yo me refería a otras propios cosas. valores. O sea, las cosas que tú pues, vivas como violentas, ¿no? O sea, que van hacia ti, ¿no? Bueno, yo lo intento, ¿no? Yo cuando escribo lo que creo que tengo que escribir. Si luego alguien cree que tengo que quitarlo, pues ya discutiremos. Y la verdad es que no he tenido grandes problemas. Algunos sí, ¿eh? He tenido algún problema. Me han echado para atrás. O sea, no me han publicado una novela que estaba contratada porque trataba el suicidio, por ejemplo, el suicidio de un joven. Precisamente digo, el suicidio es un tema tabú. El suicidio es un tema tabú y esos son dos temas que están ahí. Incomprensiblemente porque bueno, hay una tasa de suicidios juveniles enormes en toda Europa, en España altísima, y debería hablarse con más normalidad de este tema y debería ser un tema de sobremesa, no solo de literatura, de sobremesa. Pero por alguna razón existe esta hipocresía tan tremenda que lleva a los poderes públicos a ocultar las cifras, en fin, y a la gente a no querer hablar. Es un tema feo, Los adultos miran a otro lado. Y yo creo que la obligación de los que escribimos para jóvenes es no mirar a otro lado, a hablar de aquello de lo que la gente no quiere hablar. O sea, hemos tocado un poco el lado oscuro, pero también me hubiera gustado hablar con vosotras sobre el humor, porque en vuestras obras también aparece mucho humor. Bueno, Care, tú ya lo has mencionado antes, que es un rasgo típico de literatura infantil y juvenil. Pero, por ejemplo, Maite, tanto tu series de Víctor, que yo conozco, por ejemplo, o sea, me parece que también tienen muchísimo humor, muchos juegos de palabras y todo esto que engancha, ¿no? Y luego, Care, tu serie Se vende, que en Eslovenia ha tenido tanto éxito, ¿no? O sea, este humor tuyo, bueno, un humor inteligente, pero a la vez genuino, el que llega, la verdad que, o sea, lo hemos disfrutado todos muchísimo, ¿no? O sea, el humor, ¿qué es lo que me decís, no? Yo, cuando regreso al humor, estoy en casa. O sea, yo empecé con humor, de la mano del humor. Mis primeras obras fueron humorísticas y muy transgresoras, ¿no? Y, de hecho, el humor es un arma muy poderosa, puesto que sonriendo y mediante bromas y mediante sarcasmos, ironías, puedes retratar la sociedad de una forma muy cruda. Y eso es lo que yo hice y saltaron algunas voces, pero yo me sentía muy cómoda, ¿no? Desde un retrato en misericordia de esa especie de familias perfectas que llevan a los niños al psicólogo y que, bueno, pues había ahí un reírme de todos un poco, de los padres, de las madres, de los profesores, de los psicólogos, de los llamados, pues eso, vehiculadores de los problemas de los niños. Y desde entonces, siempre que he regresado al humor, es como un ¡ay, qué bien me siento!, ¿no? Porque es como mi territorio familiar. Y sobre todo, mis objetos de más, digamos, que he tratado más es la familia. O sea, la familia la he diseccionado por todos los lados. Y en eso es porque yo misma me río de mí misma y me río de lo absurdo que supone a veces nuestro papel en la vida, ¿no? Defender actitudes y posicionamientos que los niños cuestionan y que evidentemente están obligados a cuestionar porque nuestro mundo, así entre nosotras, pues es una porquería, ¿no? Ojalá lo cambien, ojalá le den un brochazo. Y eso se puede decir de una forma muy divertida y con humor. Es decir, el humor es una herramienta, un arma y es también un recurso maravilloso. Yo soy partidaria del humor. El humor te salva la vida, vamos, ante las situaciones más serias y las cosas más tremendas que te pasan, poder distanciarte un poco, ironizar, reírse de lo más serio, reírse de uno mismo, por supuesto, no tomarse nada en serio, es importantísimo. Cualquiera lo sabe, ¿no? Y en las relaciones paterno-filiales, ¿no? En las relaciones tanto con la madre como con los hijos, como con los padres, creo que el sentido del humor muchas veces salva las relaciones. Y bueno, en mi caso, yo en esa serie Se vende, que disfruté mucho,
y que los niños leen como una aventura en que este protagonista quiere vender a su madre, en realidad yo la escribí como una especie de crítica a las madres, porque yo era una madre desbordada, madre de familia numerosa, con 3 niños pequeñísimos, que no me daba el tiempo para nada, no podía escribir, estaba siempre medio enfadada y porque no podía hacer nada, ¿no? Y finalmente lo que decidí fue escribirlo. Y fue como un exorcismo aquello, porque al escribirlo todo pareció más fácil y me reía sobre todo de mí misma, porque hay mucho humor referido a las madres en ese libro. Y como son libros que generalmente leen las mamás con sus hijos, pues yo creo que es sano reírse también de todo lo que te está pasando y se sienten identificadas, porque es que me temo que los problemas son tan vulgares que nos pasan a todas igual. Pues a todas nos llega la hora de cenar y no tenemos ganas de hacer la cena y todas tenemos que atender a un niño enfermo mientras el otro está aprendiendo a quitarse el pañal, en fin, que son problemas universales. Y de eso hablé. En realidad estaba hablando de mi realidad más inmediata. Volviendo un poco al pasado, o sea, me llama mucho la atención de que en la literatura infantil y juvenil haya tan pocos textos que traten la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, bueno, al menos conozco 2 tuyos, Maite, que no quiere decir que, claro, que conozca a todos, pero, o sea, en literatura para adultos este es un gran tema, ¿no? Mientras que en la literatura juvenil, pues ya no tanto, o me equivoco. No, no te equivocas, ¿eh? Es un tema poco tratado y lo que es más preocupante es que en los últimos 40 años, pero no los 40 años de la dictadura, sino los 40 años de la democracia, la memoria sobre nuestro pasado inmediato, esa memoria que se ha mantenido en el resto de Europa con respecto a los errores cometidos por cada uno de los países que participaron en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, se ha mantenido vivo, se ha procurado en España, no en España, ha desaparecido. Las familias han callado. Bueno, pues que mejor no hablar de eso. Ha sido siempre una consigna, lo fue durante la dictadura, pero cuando aquí pues nació la democracia se mantuvo ese pacto de silencio interno y externo, es decir, con respecto a lo público y a lo privado. Sí que hubieron películas, sí que hubieron libros, pero no te creas que tantos. Hubieran sido necesarios muchísimo más, es decir, hubiera sido necesaria una catarsis colectiva y un explorar y un verlo desde muchas perspectivas. Y evidentemente quien salió peor parado de todo ese silencio han sido los jóvenes, los niños. Yo constaté horrorizada que eran incapaces de decir, yo lo pregunté en muchas escuelas, aprovechaba porque me horrorizaba la ignorancia, ¿no? Y preguntaba, ¿y la Guerra Civil Española cuándo fue? Pero decía, ¿en el siglo XV, en el siglo XVIII o en el XX? De verdad que ganaba el XV, o sea, era como espeluznante. General Franco era un militar que ganó una batalla y que luchó contra los moros, o sea, no lo sabían, no sabían nada. Era, ¿por qué? Porque también en la escuela, bueno, pues solo se estudia en cuarto, como que está al final del programa, no se llega, de verdad que llegan a la universidad los mismos estudiantes sin saber nada acerca de la Guerra Civil Española. No ha habido voluntad colectiva, ni ha habido tampoco un examen de conciencia de toda la sociedad, yo misma, es decir, yo nunca me he sentado con mis hijos y decir, vamos a hablar de la Guerra Civil Española, hijos míos, ¿no? Pero bueno, procuras no ocultarlo, como mínimo les vas dando elementos. Y eso fue una de las cosas que me convenció, a pesar de que alguien me dijo cuando me puse a escribir uno, no está de moda la Guerra Civil Española. Sí. Y dije, bueno, me es igual que no esté de moda, ¿no? Ya sortearemos ese obstáculo. Es que, o sea, me has hecho llorar, te tengo que admitir. Es que ahora no me acuerdo de la otra novela. Nosotros publicamos Caminos de Libertad, pero ¿cuál es el título de la otra? El del niño. Para el recuerdo. Sí, o sea, con este libro lloré, pero... Es una historia real. Sí, o sea, esto es lo que me impactó tanto, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo llegáis? O sea, es una pregunta, o sea, para las dos, y bueno, refiriéndose primero a la Guerra Civil, pero luego también, bueno, Care, si quieres añadir algo sobre la Guerra Civil,
Bueno, yo recién Ya, aterrizo sobre el tema de la guerra civil, porque Ajá. hacía muchos años que creía que tendría que acabar escribiendo sobre ello, porque creo que es de responsabilidad colectiva, entre otras cosas, y que nuestra generación puede hacer una reflexión más sosegada, ¿no? Quizá menos apasionada que otras generaciones anteriores, y por tanto es interesante que lo hagamos, aparte de que la guerra civil está vivísima. Solo hay que escuchar un debate parlamentario del Parlamento español para darse cuenta de que parece que haya terminado hace una semana, ¿no? La guerra civil. Y creo, por tanto, que hay que hablar de ello. Pero no me he atrevido todavía tanto, ¿eh? No he llegado todavía a escribir de la guerra civil para jóvenes. He escrito para adultos, pero no para jóvenes. Y celebro mucho las novelas de Maite, que conozco bien, porque además en casa hay una lectora muy entusiasta de Maite que las leyó hace un par de años y que bueno, las íbamos comentando y por tanto doy fe de que novelas como la de Maite, en concreto Una bala para el recuerdo, que fue la más celebrada, dan pie a un debate y a una conversación y a un recuperar una parte de la historia que si no está enterrada. Cuando pediste documentación por Facebook, yo creí que Care pidió documentación sobre la guerra civil y digo, bien, también llega. Era para adultos, entonces. Era para adultos, sí. Llego, pero poquito a poco. Sí, pero ¿cómo os documentáis? O sea, Maite, ¿cómo te enteraste de esta historia? Bueno, ¿quién te la contó? O, fue muy casual, pero yo ya estaba a la expectativa, pero fue realmente lo que decimos una carambola de la vida. Mi marido estaba interesado en otro tema, la Revolución de Octubre de 1934 en España, que fue una revolución de los mineros del norte, que fue a reprimirlos precisamente. Franco se estrenó con la represión en Asturias durante el año 34. Y buscando acerca de ese tema, porque él es del norte, él es de esa zona, entonces encontró un documento que me lo explicó él de viva voz y me hizo llorar también, o sea, y yo pensé, me ha emocionado tanto esa historia tan breve, porque era muy breve, pero habían todos los elementos para ser explicado en forma de novela o de película, que dije, a mí lo que más me impactó es que fuese cierto, ¿no? Que era una historia recogida real por un escritor que se llamaba Eduardo Pons Prades, que recogió testimonios orales. Bueno, pues eso pensé, bueno, pues vamos a investigar. Y investigar es, pues Care también lo sabe, que también es investigadora, ¿no? Sustentar la historia en historias orales explicadas, en libros, documentarte de fuentes, viajar, verlo con tus propios ojos, un poco reunir todos aquellos elementos, tanto históricos reales como emocionantes. Por ejemplo, en La bala para el recuerdo, pues yo pensé, necesito una atmósfera que lo haga más plausible, que lo haga más tierno. Y recordaba que mi suegro había tocado el acordeón de joven por esas montañas que yo explico. Y dije, pues el acordeón, me gusta el acordeón como elemento, ¿no? Y el tío de Marte se llama Amable. Y dije, pues el tío Amable toca el acordeón, ¿no? Que me gustó mucho la combinación. Y esas cosas surgen a veces de pues historias habladas, orales, explicadas, narradas, y de verdades, de pequeñas verdades que vas componiendo y creas historias humanas. Eso Care también lo sabe hacer, como Los Ángeles. Sí, Care, también tú, o sea, yo cuando estaba leyendo, por ejemplo, Mentira, o sea, he visto que hay muchísimo trabajo detrás. O sea, quiero decir, son historias súper crudas, si llamarlo de una manera, ¿no? Y claro, investigar todo esto, o sea, es un tema que yo lo hubiera vivido muy, muy intensamente, ¿no? Me imagino que tú también, por eso, o sea, el texto es tan bueno, ¿no? Bueno, gracias. En Mentira todas las historias son reales también, una vez más, como está diciendo Maite, ¿no? Y en el fondo tú transmites la emoción que te han transmitido a ti. Si una historia te emociona, pues lo que intentas es transmitir esa emoción a tus lectores. Y por supuesto que fue una experiencia muy intensa. Yo estuve visitando un centro de menores en Barcelona, un centro cerrado, es decir, una cárcel de menores. Tuve la ocasión de conocer historias de distintos chicos y chicas que vivían allí y de hablar con ellos. Y la verdad es que salí completamente trastornada de esas entrevistas porque... Bueno, pues porque seguramente me abrieron los ojos a una realidad que yo en ese momento desconocía, que para mí fue un descubrimiento no solo en la vida, sino
como tema literario, ¿no? De hecho, creo que antes Maite también hablaba de un giro en su literatura a partir de un determinado año. Yo creo que para mí esa documentación supuso un giro y un abrir los ojos a otras cosas que de pronto me di cuenta que era necesario contar porque son desconocidas y las tenemos al lado. Realmente convivimos con ellas y no nos damos cuenta, como realidades muy duras, como chicos y chicas que viven unas realidades que no les permiten tener la posibilidad de escoger y muchas veces sus comportamientos, es verdad que son comportamientos cuestionables, ¿no? Pero muchas veces esos comportamientos obedecen a esa falta de posibilidades reales y todo eso a mí me conmocionó y por supuesto que decidí escribirlo. Sí. Y sin duda que tiene que contagiarse porque escribí todavía muy cercana a esos sentimientos. Pero yo diré una cosa, una postilla. Care tiene alma de periodista, es periodista, pero además tiene alma de periodista. Yo recuerdo una novela suya que me impactó mucho como lectora, que fue Los ojos del lobo. Era Los ojos del lobo, ¿no? Sí, eslo. Y ahí se aproximaba, con su personaje, se aproximaba precisamente a esa tarea de reconstruir los hechos del escritor. Y recuerdo que el personaje también tenía los mismos problemas o trifulcas que tú, ¿no? Que estaba preocupado por encontrar canguros para los niños porque estaba cubriendo un reportaje sobre un asesinato y tal. Y yo pensé, qué bueno que es, ¿no? O sea, cómo trasladar esa idea. Y yo, pues, por ejemplo, fui antropóloga, yo soy antropóloga de formación y nunca ejercí. Y pensé, voy a aprovechar esa, digamos, ocasión que cuando pueda para esa mirada, porque tiene que haber una mirada honrada, honesta, cuando como escritor te estás dando una voz a una historia. Y yo creo que Care tiene eso, pues es alma de periodista y en sus novelas se refleja. Yo soy un poco más antropóloga, que también se refleja, sobre todo en una de adultos que he hecho sobre la mutilación genital femenina y tal. Y dije, bueno, pues nada, soy una antropóloga. Y la última novela saqué una antropóloga también, como digamos, un poco homenaje, ¿no?, a la profesión. Bueno, yo no sé si soy periodista, porque sí, ejercí el periodismo durante un tiempo, pero soy licenciada en algo tan aburrido como el derecho, que no sé si eso me daría para estudiar. ¿Periodista de formación? No. Pero trabajé como periodista. Pero sí es verdad que el periodismo me permitía una cosa que las novelas también me permiten y que es fantástico, y es meter las narices donde más me interesa. Periodista no sé si soy, o si he sido alguna vez, pero entrometida lo soy muchísimo. Y una novela es una excusa perfecta para investigar aquello que te interesa, aunque nadie te llame, ni nadie te haya invitado, ni nada, te invitas tú sola. Hay una cosa maravillosa que a mí me fascina cuando hago novelas, es una excusa, ¿no?, para escuchar historias, que son, en antropología se les llama historias de vida. Y seguro que a Care también estira de ese hilo con los chavales que le explicaron sus historias. Y a mí me las explicaron de la guerra civil. O sea, historias de vida es, te sientas con alguien y dices, explícame tu vida. Entonces la gente le gusta ser escuchada y te explica cosas maravillosas. Al principio hay prisa pero después cuando se dan cuenta de que tú escuchas realmente con interés, sale aquello que tenían ganas de decir y es fantástico. Es una fuente, con lo cual dices, podríamos haber sido confesoras, podríamos haber sido espías, otras profesiones, pero nos va bien como escritoras, ¿no? Pues a mí me encanta escucharos, pero se está acercando, o sea, ya llevamos bastante tiempo hablando. Así que la última pregunta, para que nuestros lectores se queden, audiencia se quede con ganas, ¿no? ¿En qué proyectos estáis trabajando ahora? Bueno, yo no es que sea supersticiosa, pero bueno, lo diré porque sí que es cierto. No me gusta hablar de un libro antes que esté publicado, pero sí que es un proyecto que ha sido hasta, digamos, becado, o sea que se puede decir, una novela de ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción y es una novela ciencia ficción y pensada antes de la pandemia, con lo cual, digamos, ha sido como coincidente y además se refiere
a una tierra futura con otro tipo de relaciones humanas y con sucesos que han acaecido. Y lo estoy escribiendo con mi hija, porque ahora hacemos pareja artística y hasta donde no llego yo, llega ella, y estoy pasando una etapa muy, muy divertida porque estoy escribiendo a 4 manos con mi hija y lo estamos pasando muy bien. Mi hija es muy mayor, tiene bastante añitos, 34 ya. Sí. Bueno, a mí esta pregunta me pone siempre muy nerviosa porque me hace dar cuenta de la cantidad de cosas que tengo siempre sobre la mesa, porque escribo las novelas de una en una, pero las pienso de 4 en 4, entonces no sé nunca qué contar, ¿no? Pero bueno, voy a contar algo. Yo estoy trabajando en una novela para jóvenes un poco en esa línea que decíamos, de los temas difíciles, duros, de los que nadie quiere hablar o casi nadie habla, y está siendo, de momento estoy en la última fase de la investigación, apasionante, porque estoy hablando pues gente especializada en homicidios, en infanticidios, en hallazgos de cadáveres, en autopsias, en fin, unas cosas que estoy descubriendo que me gustan mucho. Incluso estos días me asombraba diciéndole a mi marido, yo podría haber continuado con el derecho y podría haber sido criminóloga, porque yo me veía allí sacando trozos de cadáveres de una incineradora, como me contaban que hacían unos señores policías con los que hablé esta semana. En fin, y con todo eso espero escribir una historia protagonizada por una niña de 14 años y no voy a hablar más porque si no la contaré toda, porque me emociono y, claro, lo contaré hasta el final, de manera que será una historia muy dura, pero espero que muy emocionante y sobre la vida misma, que es dura y emocionante, ambas cosas. Genial, pues yo creo que con esto ya es suficiente. Creo que nuestra audiencia se queda con ganas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartir con nosotros todo lo que nos habéis dicho. Y bueno, sobre todo me alegro mucho de que escribáis tanto y de que ahora, espero, tengáis tiempo para escribir más todavía, porque tengo muchísimas ganas de volver a leer otras obras vuestras vertidas al esloveno. Muchísimas gracias. Gracias a ti por convocarnos y ha sido un placer porque tengo ocasión de charlar con Karen, que siempre es fantástico. Gracias a ti, Bárbara. En fin, la pareja ha sido una alegría porque si nos vemos poco menos de lo que deberíamos. Y ojalá pronto podamos repetir esta conversación allí y en presencia real, como nos gustaría. Sí. Pues mucha suerte.